Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. El tema de esta mañana es volver al futuro. No sé si ustedes se recuerdan de una película que se llamaba así, Volver al Futuro. Muy buena, por cierto. Entonces la idea es que por medio de un carro, pues viajaban ya sea al pasado o viajaban al futuro. Entonces cuando la gente viajaba al futuro, pues conocía lo que iba a pasar. Y cuando bajaban al pasado, pues ellos miraban las cosas buenas o no tan buenas que habían hecho y por consiguiente su futuro donde regresaban, pues era el cambio, o ya sea para bien o sea para mal. Entonces, esta prédica la vamos a dar en dos partes. Hoy la primera parte y el otro domingo vamos a dar la segunda parte. Entonces, ahora voy a ponerles en contexto. Cuando uno acepta a Cristo, uno entiende de que Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestra salvación y para no irnos a la condenación eterna. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida y lo que nos resta a nosotros es tratar la manera en lo posible de hacer las cosas como a Dios le gusta en esta tierra, para que cuando Él regrese, y ahí a muchos les da miedo, hay quienes dicen, no, Señor, espera que yo me case, espera que yo tenga hijos. Pero cuando el Señor regrese, que es la promesa que nosotros estamos albergando. El punto es de que hay mucha gente que ha aceptado a Cristo y dice, ¿y ahora qué? ¿Es una religión más? ¿Asisto por asistir? Entonces lo que tenemos que hacer es dimensionar hacia dónde vamos. No es solamente el hecho de vivir por vivir. Hermano, usted que ya tiene más de 30 años, ¿verdad que usted se cuida lo que come? ¿Verdad que usted ya no come cualquier cosa? En cambio, cuando uno es adolescente, de lagartija para arriba es cacería. Pero cuando uno ya empieza a tener 30 hacia arriba, dice, no, yo no como comer eso, Dios santo, voy a engordar. Entonces uno empieza a cuidarse. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que le va a suceder si no se cuida. Y como cristianos, de igual forma, tenemos que saber qué tenemos que hacer para algún día ver a Dios cara a cara. Dentro de esto, así como Cristo vino a la tierra, así de la misma forma Él va a regresar. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos capítulo 1, versículo 10 en adelante, y vas a ver lo que dice ahí. Hechos 1, 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, está hablando de Cristo ascendiendo a los cielos, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, mire, si usted son de los que celebra o medio celebra la Navidad, de esa misma forma que vino Cristo, que usted recuerda que cuando Cristo vino a este mundo, de esa misma forma Él nació. De esa misma forma dicen los ángeles que así como nosotros hemos visto que Él va al cielo, de la misma forma vamos a ver que Él regrese. Mira lo que dice Apocalipsis, y por favor no tengan miedo cuando uno habla de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, entonces, Cristo vino a esta tierra para traer salvación. Después ascendió a los cielos y va a regresar ya no a traer salvación, porque ya dio la salvación, sino va a venir por su iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo y no perder de vista. Es como, por ejemplo, alguien tiene un negocio y dice: yo voy a trabajar duro para poner este negocio y levantarlo. Es como, por ejemplo, una pareja de novios, su visión es casarse. Entonces trabajemos duro para ahorrar dinero y casarnos. Hay un plan, hay un punto, hay una meta. Y como cristianos, de igual forma, tenemos que tener una meta hacia dónde estamos apuntando. Porque si no, simplemente somos un religioso más. Solo profesamos una religión. Entonces, vamos y miramos ahorita hacia el futuro, lo que va a acontecer. Y dentro de esto, pues vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Lo que normalmente nosotros hemos escuchado es el rapto. Pero en la palabra de Dios no habla de rapto, sino habla de arrebatamiento. ¿Ya? Pero es un sinónimo. Arrebatamiento, rapto o rapto es un sinónimo. Pero básicamente estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, dentro de la segunda venida de Cristo, y entiendo que algunos de acá tienen ciertos puntos de vista, cuándo, cómo y dónde va a venir el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero lo más importante es de que nosotros estudiemos la palabra para poder entenderlo. He hablado con algunos conocidos y yo les hablo: mira, ¿qué sabes de la segunda venida de Cristo? Pues no mucho. Entonces creo que es algo bien, pero bien importante entender y hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces, hablando de la segunda venida de Cristo, hay diferentes líneas teológicas, escatológicas. Chanfle dirán ustedes, ¿verdad? Pero hablando de escatología, es lo que estudia la segunda venida de Cristo. Y dentro de esa línea hay 3 puntos o 3 líneas teológicas. El primero es el premilenialismo, el segundo es el amilenialismo y el tercero es el postmilenialismo. El primero, que es el premilenialismo, son los que creen que Cristo regresará antes del milenio. Ahora, no voy a hablar del milenio, pero solo para que puedan visualizar, es de que cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a agarrar al diablo. Estoy hablando así muy rápidamente. Entonces va a agarrar al diablo, lo va a meter preso y van a haber 1000 años donde Cristo va a gobernar. Entonces, antes de esos 1000 años, el premilenialismo cree que Cristo regresará antes de esos 1000 años. Los amilenialistas creen que no habrá reino milenial, perdón. Mineral es otra cosa. Es que el inglés se me cruza con el español. Ok, entonces ellos, los amilenialistas, creen que no habrá reino milenial, que estamos en los últimos tiempos y que después de un tiempo determinado va a ser el juicio final. Y después están los postmilenialistas, y ellos lo único que creen es de que va a haber un gran avivamiento en la iglesia de Cristo a nivel mundial, y va a llegar un momento y de ahí vamos a ser arrebatados, como dice la palabra. Entonces, esos son los 3 puntos teológicos hablando de la segunda venida de Cristo. Los últimos 2, más o menos de 1800 para acá, es lo que se ha venido proliferando. Pero desde antes, mucho más antes, se habla mucho del premilenialismo.
Ahora, el premilenialismo, la base está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y esta palabra arrebatados es la que se traduce también como rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la base más, si quiere verlo así, más popular de la iglesia cristiana evangélica. Y esta es la base que está en 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora, el premilenialismo está dividido, imagínense esto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, a ver, de las mujeres de acá, ¿quiénes saben cocinar pepián? Levante su mano, pepián. Dios santo, ¿por qué no hacemos algo ahí? Nah. A ver, levante su mano, pepián. ¿Quién de las mujeres? Ok, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, Ethan 12. Ethan puede, pero comer. Yo también. Vaya, entonces imagínense, aquí hay 12 mujeres que saben cocinar pepián. Pero ustedes no me van a dejar mentir que cada una de ellas tiene su toque, ¿o no es cierto? Unas las preparan de una forma. Ah, no, es que yo primero esto, no es que yo después lo otro. No, ¿cómo va a pensar que usted haga? No, hombre, Dios santo, es un pecado que usted haga eso. No, como se hace y se empiezan a discutir que sí, que no. Y de la misma forma es la segunda venida de Cristo. Entonces, yo ya les hablaba de que están los premilenialistas, los amilenialistas y los postmilenialistas. Entonces, de la misma forma de lo que hablamos de la segunda venida de Cristo, los premilenialistas están los dispensacionalistas. O sea, dentro de la misma línea de los premilenialistas hay una sublínea que son los dispensacionalistas. Y ellos hablan que va a haber un arrebatamiento pretribulacionista. Eso quiere decir antes de la tribulación. Por eso le digo que trate la manera de no perderse, porque si no, en algún momento se me va a perder. Bueno, entonces están los premilenialistas, que hay una subdivisión que están los dispensacionalistas. Y ellos creen que la iglesia se irá antes de la tribulación. No se preocupe que después vamos a leer Mateo 24 cuando Jesús responde cuando a sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿y cómo van a ser los últimos tiempos? Después vamos a leer el libro de Mateo capítulo 24. Pero para que podamos entrar en contexto, los dispensacionalistas creen que la iglesia no va a pasar la tribulación ni la gran tribulación, sino que en algún momento, ya ahorita, vamos a ser arrebatados. Y sus bases doctrinales están en 1 de Tesalonicenses 5:2, que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En Apocalipsis 3:10, también que es una base, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la noche de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esta línea teológica dice que la iglesia Dios la va a guardar, y se respaldan cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, que nadie se dará cuenta. Entonces, esta línea quiere decir que la iglesia no va a pasar tribulación. Esa es una línea teológica. Ahora, dentro de esa misma línea, hay una línea que se llama la línea de medio tribulacionismo. Y esa línea de medio tribulacionismo es la que cree que se va a ir despuesito de la tribulación, no va a pasar la gran tribulación. Y los textos
que respaldan esa línea teológica está en Apocalipsis 11:15. Y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 12:6 es otro texto que ayuda a ellos y dice, y la mujer huyó al desierto. La mujer acá es figura de la iglesia, donde dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente, ¿por cuántos días? 1270 días. En el libro de Daniel hay una profecía de 7 años. Y van a haber 3 años y medio de paz y 3 años de gran tribulación o de gran problema mundial. Entonces, si ustedes dividen 3 años y medio por los días que tiene un año, le da exactamente esa cantidad de días que dice ahí, que son 3 años y medio. Entonces ellos se sustentan con este texto bíblico que la iglesia sí va a llegar a la tribulación, pero no va a llegar a la gran tribulación. Bueno, ahora, esto sería dentro de la línea del pretribulacionismo. Y dentro de la misma línea del premilenialismo hay otra línea más fuerte, o es la segunda, que es los históricos. Está el premilenialismo histórico. Y ellos creen que el arrebatamiento será post-tribulación. O sea que vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación. Y después de eso será el final cuando Cristo venga por su iglesia. Ellos creen que hay una única venida. ¿Por qué razón? Porque los anteriores creen que va a haber 2 venidas. Cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia, así como ladrón en la noche, nadie se dará cuenta y después va a venir Cristo. Pero esta línea que les cuento, los premilenialistas históricos creen que será una única venida, que al mismo momento que seamos arrebatados, Cristo descenderá en caballo blanco. Y dentro de ese lapso de tiempo de la tribulación y la gran tribulación, la iglesia va a resistir con fe el dominio del anticristo, esperando que Cristo regrese en su caballo blanco. La base bíblica de ellos está en Mateo 24:29 en adelante, que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, voy a repetir de nuevo esto que dice, inmediatamente después de la tribulación, o sea que vamos a pasar la tribulación aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán movidas. Entonces, miren lo que dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. Independientemente de lo que nosotros creamos o de la iglesia que nosotros vengamos o cómo nosotros hemos sido instruidos, lo importante es que esto, lo que hoy por hoy es la iglesia y predicar el evangelio, es como cuando Noé construyó el arca. El arca, Noé se tardó más de 100 años, si no estoy mal, en construir el arca de Noé, el arca de salvación. Y la gente se burlaba de él. Y le decía, vos Noé, hombre, si aquí nunca ha llovido, ¿qué es eso de lluvia? Sale un vapor de la tierra que riega toda la tierra, entonces estás loco. Pero ¿qué pasa cuando los abismos del cielo se abrieron y empezó a brotar agua? La gente salió corriendo para tocarle la puerta del arca a Noé. Pero Noé no cerró el arca, sino fue Dios quien cerró el arca y ya no se podía abrir. Y eso va a pasar cuando sea la segunda venida de Cristo.
Hoy tal vez la gente se mofa de nosotros, tal vez no tanto como en otros países, pero se burlan de nosotros. Pero cuando sea la segunda venida de Cristo, como bien dice aquí su palabra, los pueblos se van a arrepentir de no haber creído en Cristo, en la salvación por medio de Cristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, mira lo que dice. Capítulo 2, 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí miren, cuando leamos el capítulo 24 de Mateo, vamos a poder dimensionar más esto. Pero aquí dice que nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso quiere decir cuando la bestia venga y empiece a gobernar. En el libro de Daniel habla de una profecía donde el anticristo va a ir al tercer templo que Israel va a edificar, que por cierto ya tiene todo listo para la edificación del tercer templo. Entonces cuando aparezca la bestia que ya está entre nosotros, cuando aparezca la bestia, cuando sea más evidente, va a llegar un momento que se va a sentar, que se va a posicionar en el tercer templo de Israel, y ahí él va a querer adoración. Y es lo que dice acá: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, estos versículos respaldan la línea teológica de los premilenialistas históricos. Tal vez ustedes dirán: bueno, yo voy por esta línea, yo por esta, yo prefiero que Cristo no venga. O yo no sé cuál es tu línea, ¿verdad? ¿Hacia dónde vas? Pero lo que sí es cierto es que Cristo tarde o temprano va a venir. Bueno, entonces, ahorita ya nosotros nos fuimos al futuro, lo que Cristo va a venir o lo que va a pasar cuando Cristo venga. Ahora vamos al pasado. Viene Jesús y estaba en un lugar y sus discípulos le dicen: maestro, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Y antes de eso, los discípulos, ahí en Mateo capítulo 1, si no estoy en 24:1, dice que los discípulos le están diciendo a Jesús: Jesús, mira, qué bonito estas vigas, estas columnas del templo, hermoso está el templo. Y viene Jesús y les dice: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y esa profecía se cumplió 60 años después, porque vienen, si no estoy mal, los romanos y destruyen completamente Israel y el templo. Y después de esa profecía viene Jesús y les empieza a profetizar lo que va a pasar en el futuro. Y ahí es donde empezamos. Bueno, lo que hoy vamos a estudiar a nivel de predicaciones se llama estudio expositivo textual. Vamos a leer exactamente Mateo 24, texto por texto. Exactamente lo que Cristo dijo. Bueno, empecemos por el versículo 5 de Mateo 24. Por favor, quiero que abran sus Biblias o que enciendan sus Biblias. Y si no trajeron, acérquese a un cristiano que le dé copia. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces viene Jesús y le comenta a sus discípulos cuándo y cómo será la segunda venida. Y vamos a dividir esto en 3 etapas. La primera etapa es: pero aún no es
el fin. Leamos el versículo 5 de Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice? Pero aún no es el fin. Aquí viene Cristo y le dice a sus discípulos y por consiguiente a la iglesia que van a venir falsos cristos, falsas personas que se levantarán y que dirán, yo soy el Cristo. Inclusive a muchos engañarán. Y ese es el gran problema de la iglesia, hermanos. Ese es el gran problema de la iglesia, porque solamente vivimos por vivir, pero no tenemos un sustento, no hay una base. Miren, a nivel teológico hay bases que son inamovibles, como la doctrina de salvación, como la doctrina del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y eso no tiene que cambiar. Pero por ejemplo, hablando de la segunda venida de Cristo, Andrés puede pensar de una forma. Tu nombre, perdón, ¿recordad? Jorge. Jorge puede pensar de otra forma, Albita puede pensar de otra forma, pero eso es secundario, porque lo primario es la salvación en Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Entonces cada uno de nosotros podemos pensar de diferente forma. Hermano, yo no sé si usted sabía que para ir a Pana se puede llegar por 4 formas. No solo por el camino de la que sea uno normal y después uno llega a Sololá, después uno baja. No, hay un montón de caminos. Cuando usted va por aquí por Occidente, en vez de llegar hasta Los Encuentros, si no estoy mal, puede doblar para Cocales. Esa es una entrada. Inclusive mucho más antes de llegar a Tecpan, usted se puede meter a un pueblito, no sé cómo se llama. ¿Ah? Godínez, exactamente. Inclusive si no se quiere ir por el occidente, se puede ir por la costa y llega literalmente a Cocales y después dobla hacia la derecha. Hay muchas formas de llegar a Pana. Y de igual forma hay muchos pensamientos, pero al final el objetivo principal de salvación es creer en Cristo Jesús. Si usted se quiere ir a la ciudad a pie, váyase, hermano. Si usted se quiere ir a la ciudad en bus, váyase en bus. Si usted se quiere ir a la ciudad en su carro, váyase. Pero el objetivo final es llegar al punto. Y en Cristo Jesús la salvación es de esa misma forma. Bueno, entonces, en la primera parte, donde dice, pero aún no es el fin, aquí viene Cristo y le dice a sus discípulos que van a haber falsos cristos, a muchos van a engañar, y después dice que van a haber rumores de guerra, pero que no nos preocupemos. Yo estaba tomando unas notas y dice que las guerras, hablando de la guerra nuclear, hace 80 años que empezó la guerra nuclear. Que te la tiro, que no te la tiro, que si te la tiro, que mañana te la tiro, y ahí están que sí, que no, y nos tienen en un hilo, ¿verdad? ¿En qué momento van a lanzar la bendita bomba, verdad? Y por si fuera poco, los científicos atómicos marcaron que para que se destruya el mundo faltan 89 segundos. O sea que estamos en una fracción que cualquiera, ya sea Estados Unidos o Rusia o cualquiera que tenga una bomba nuclear, haga ping, ay, perdón, me equivoqué, y que lance una bomba atómica y que esto se acabe. O sea que estamos a 89 segundos. Cuando esto lo hicieron por primera vez, si no estoy mal, hace 60 años, dijeron, estamos como a una hora, unos 45 minutos, dijo. Imagínense, ahora estamos a 89 segundos, que cualquier fricción, el mundo se destruye. Y para no ir muy lejos, la inteligencia artificial, cuando usted usa ChatGPT para preguntarle, ¿cómo escribo una carta de recomendación?
para que la inteligencia artificial haga eso, gasta cualquier cantidad de agua pura para enfriar los servidores, para que usted tenga una luz en el camino, como hacer una carta de recomendación. ¿Y eso cómo se traduce? Cambio climático. Y por si fuera poco, hablando de la inteligencia artificial, pues obviamente andamos controlados. Usted hoy cerca su celular y usted habla, tengo ganas de pizza, usted abre sus redes y mensajes de pizza, 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 pizza. Lo están controlando, hermanos. O sea, si antes usted se preocupaba porque su esposa lo controlaba, Dios santo, no es nada ahora. No es nada ahora la inteligencia artificial. Ahí sí no hay quite. Usted sabe dónde está, qué fue lo que vio, qué fue lo que preguntó, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que no nos preocupemos, porque aún no es el fin. Vamos al segundo punto. Y el segundo punto es: será principio de dolores. En Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí, si ustedes se dan cuenta, Jesús empieza a subir ya el nivel. En el anterior decía rumores de guerra, falsos cristos. Pero aquí ya estamos subiendo de nivel. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y después sube aún más y dice: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hablemos un poco de todo esto. Y estuve investigando y dice que después del 2010 se ha incrementado, conflictos armados, también se ha incrementado el desplazamiento de personas y la proliferación de grupos terroristas. Esto es a partir del 2010. Entonces, ¿qué pasa acá? Una nación está en contra de la otra. Esta nación está en contra de la otra, y así hay un montón de problemas. Y podemos hablar, por ejemplo, el problema que ahorita está de Ucrania con Rusia, Israel con ¿qué? Con Hamas, con Irán, etcétera, etcétera. Estados Unidos contra todo el mundo. Entonces realmente aquí hay un problema bien grande. ¿Se recuerdan cuando Trump dijo: bueno, vamos a poner aranceles del 50%, del 30% a todos los países? Es como cuando usted va a la tienda o a la barrotería y usted dice: denme por favor una libra de frijol, una libra de azúcar y 2 barras de margarina. Ah, pero fíjese que se lo puedo vender, pero ahora le va a costar 50% más. Ahora no me alcanza usted. Pues de la misma forma, Trump estaba negociando con los países. Y Europa está viendo cómo queda con Estados Unidos para que no sea tan afectado. Y hay un problema pero muy fuerte. Rumores, país contra otros países. En el 2024 se alcanzó el nivel más alto de conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo bueno de nuestros días es que todos lo sabemos en cuestión de segundos. Pasa algo, por ejemplo, cuando Trump por poco y lo matan, no sé si se recuerdan. Dios santo, las redes sociales fueron invadidas, ¿verdad? Y por poco y mataban al presidente Trump. O por ejemplo, cuando fue, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. ¿Irán o Irak? Irán, ¿verdad? Irán, gracias. Entonces eso también fue una gran noticia. En cuestión de segundos empezamos a saber noticias. Entonces acá viene y dice que después del 2024 se ha alcanzado el nivel más alto de conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no queda solo así.
Estados Unidos declaró que el narcotráfico ya subió a una categoría de terrorismo. Y cuando sube a ese nivel, o sea, toda la fuerza de Estados Unidos viene y puede atacar a México sin preguntar. Pueden atacar directamente a Venezuela, porque ahí está el Tren de Aragua y otras cosas. Y pueden atacar directamente. Entonces realmente cuando uno escucha y empieza a poner atención a las cosas globales que pasa, entonces uno dice, wow, pero no se preocupen, porque todavía no es el fin. Dice que será principios de dolores. Ahora, las que son mamás pueden entender esto. A ver, mujeres, empieza la dilatación de menos a más o de más a menos. ¿Antes del parto? De menos a más. Ok, entonces dilatación 1, 2, 3, 4, 5. ¿O no es cierto? No digamos el nivel 7, no digamos el nivel 8 de dilatación. Dios santo, ¿verdad? Entonces viene Jesús y pone como ejemplo dolores de parto. Dice que será principios de dolores. Va a haber dolor, va a haber contracción, pero no se preocupen, todavía falta lo más complicado. Hablando de Mateo 24:7, también habla de que habrá pestes y hambres. En 1981 hasta la actualidad hubo una pandemia que era el VIH o SIDA, el cual mató a 37 millones de personas en el mundo. El COVID en el 2020 mató a 15 millones de personas. Y actualmente hay 5 países en el mundo que están en la hambruna, entre ellos la Franja de Gaza, Sudán, Haití, el sur de Sudán y Yemen. Y así podemos mencionar la hambruna que hay en el mundo. Y como también habla de que va a haber terremotos, eso no lo podemos dejar por un lado. ¿Cuántos se recuerdan los temblores que hubieron hace varias semanas atrás o lo que está pasando en Jalapa? ¿Sabe cuántos temblores han habido desde enero hasta la fecha en Guatemala? 4,000. O sea, uno no sabe si está temblando o si las fuerzas ya se le están acabando a uno por la edad o por lo que sea, pero uno ya no le atina de tanto temblor, ¿no es cierto? Ayer precisamente estábamos almorzando con Joseph y con Sofía y total y que en eso Joseph dice, tembló, y agarra su celular. Sí, tembló. Yo no sentí. O sea, estamos tan estresados con tanto temblor que ya cualquier movimiento. La otra vez yo estaba en mi escritorio y como tengo 2 perritas, una boxer y una Boston Terrier, pero la Boston, que es más, la boxer es más grande, estaba pegada a mi silla, pero yo no me había dado cuenta. Y de repente se empieza a rascar y la silla se empieza a hacer, qué fuerte está temblando. Y total es que uno vive asustado, ¿no? Pero imagínense, hermano, 4,000 temblores de enero a la fecha. Y hace un par de semanas hubo un terremoto en Rusia, no sé si usted escuchó de eso. Fue de 8.8. Es el terremoto más grande o más fuerte de los últimos 14 años. Y el número 4 en toda la historia. Porque el más fuerte es de 9.7, si no mal recuerdo. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, regreso al texto, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En Romanos
8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí nosotros hemos visto dos puntos. La primera es que aún no es el fin. Lo segundo, que todo esto será principio de dolores. Yo quiero preguntarte, ¿en qué momento crees que en qué momento estamos hoy? Falta todavía uno, cuando dice, y entonces será el fin. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero entre los primeros dos, el uno es, pero aún no es el fin. El otro será principio de dolores. ¿En cuál tiempo crees que hoy por hoy estamos? ¿En qué momento crees que estamos hoy por hoy? ¿Crees que estamos, pero aún no es el fin? ¿O crees que estamos, será principio de dolores? Contéstate ahí donde tú estás. ¿Será este? ¿Será lo otro? En Mateo 24:13, y es exactamente lo que también Cristo Jesús dijo en base al texto en Mateo 24, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero ir terminando con esto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al inicio hablábamos de diferentes líneas teológicas, hablando escatológicamente. Están los premilenialistas, los amilenialistas y los postmilenialistas. Cada uno de ellos tiene un punto de vista. Están los que no hay un milenio, simplemente va a haber un avivamiento en la iglesia y después Cristo vendrá. Ellos son los postmilenialistas. Los amilenialistas creen que no habrá un reino milenial, que estamos en los últimos tiempos y que después de cierto momento va a ser el gran juicio final. Y los premilenialistas creen que va a ser el arrebatamiento antes del milenio y Cristo vendrá por su iglesia. Yo quiero que pienses por un momento qué se te fue inculcado, qué se te fue instruido. Pero independientemente cuál sea tu punto de vista, quiero agarrar lo que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el final, hasta el fin, este será salvo. Y ese es el secreto. Pablo decía: pelea la buena batalla de la fe. Hermano, no pierdas tu salvación por una noche de pasión. Hermano, no pierdas tu salvación por 1,000 quetzales que encontraste mal puestos donde trabajas. No pierdas tu salvación por malos pensamientos o malos hábitos. Porque qué triste sería que tú pierdas tu salvación y ganes el mundo. Hermano, mira, cuando yo era joven, había un pastor que me decía: no, hombre, Nelson, no estudies en la universidad, si Cristo ya viene. Imagínate, desde que yo era joven y han pasado 15 años. 20 pues. Ya han pasado muchos años y Cristo todavía no ha venido. ¿Y si le hubiera hecho caso?
Hermano, la palabra de Dios dice que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Pero también dice que Él nos va a bendecir para que nosotros seamos de bendición a otros. Y si solamente tú estás sentado en tu sala o viendo Netflix esperando la segunda venida de Cristo, mejor no hago nada. Vas a pasar toda la vida ahí. Y puede ser que primero te mande a llamar antes que venga Cristo. Mucha gente allá afuera le pone título de religión cristiana. Para organizarnos, ok, sí somos una religión, pero a nivel conceptual, a nivel idea, nosotros no somos una religión, porque Cristo no vino por una religión, no vino para instituir una religión, sino vino para salvarnos de la condenación eterna. Y eso es lo que tenemos que entender, y hacia ahí tenemos que caminar. Si es necesario, hermano, pierde tu trabajo antes que seas partícipe de cosas que no le agradan a Dios. Prefiere perder 100, 500, 1000 quetzales antes de ser partícipes con negocios turbios. Porque como bien dice la Biblia, ¿de qué ganas o qué ganamos con ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? Hace unos meses atrás, una de mis tías fueron a sacar los restos de mis abuelitos. Y me decían, mira Nelson, es increíble cómo terminamos como humanos. Me dice, mira, cuando abrieron el nicho donde estaba, sacaron lo que quedaba de la caja. Una caja podrida, unas medias tablas, medias puestas. Y cuando jalaron la caja, todos los huesos se vinieron abajo, mezclado con restos de ropa, de madera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros nos afanamos por lo que hemos de comer y de vestir. Está bien que nosotros pues tengamos anhelos, metas en nuestra vida, pero que no sean nuestra meta final. ¿Por qué? Porque lo más importante es que guardes y que salves lo que no puedes ver, y esa es tu alma. Y hacia ahí tenemos que caminar. Iglesia amada, hoy libro delante de Dios responsabilidad ante ustedes. No, yo mientras tenga aliento de vida voy a seguir predicando y siempre les voy a echar porra. Vamos, no es por ahí, vamos por acá, vamos, sigamos adelante. Porque la salvación es personal, pero mi trabajo es ayudarnos unos con otros, alentarnos a seguir adelante. Iglesia, la próxima semana vamos a hablar de y entonces será el fin. Ahí vamos a entrar un poco más de lleno y espero que no se lo pierdan. Y si pueden invitar a otros hermanos que no vinieron hoy, pues enhorabuena. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la bendición de haber estudiado tu palabra, mi Dios. Señor, es tan importante entender tu segunda venida como comprendemos tu primera venida, Señor. Señor, bendice a cada uno por nombre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, ese sello con el que fuimos, Padre eterno, sellados como parte de tu familia, como tus hijos, ese Espíritu Santo nos impulse a seguir peleando la buena batalla de la fe. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya a cada corazón. Que tu Espíritu Santo llene cada corazón y que no nos deje en paz cuando nosotros vayamos a hacer algo malo, algo que no te agrada a ti. Señor, tu palabra dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el final,
este será salvo. Señor, bendice a cada uno por nombre. Al mismo tiempo, Señor, te pido, Padre, que esta semana que viene sea una semana de bendición para cada uno de los que estamos acá. Señor, si hay alguien sin trabajo, te pido, Padre, que tú obres, que tú abras puertas de bendición, ventanas de bendición, Señor. Si alguien está enfermo o tiene algún conocido enfermo, te pido, mi Dios, que tú obres y que obres en gran manera en medio de esa necesidad. Aprovecho, Señor, para orar por Flor, que su papá está convaleciente. Te pido, mi Dios, que tú fortalezcas a la familia de Flor, a Lester, a sus niños, a la familia de Flor, Padre eterno, porque sabemos que en medio de esta situación complicada, tú tienes el control. Ahora te pido, Señor, que nos lleves con tu paz, que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares y que sepamos que estamos ansiosos de pasar la eternidad delante de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.